A ver ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahí estamos, a ver qué. Estábamos esperando a nuestra estrella principal, que sos Abel, vos. Este, Mientras que nos juntábamos un poquito más, ya estamos como 8 o 9. bien. Si no les parece mal, buenas tardes, Carlos. Si no les parece mal, este, hago una pequeñísima introducción. Vos tenés la cámara corrida, Silvia, se te ve apenas la frente. Y sos tan bella que en realidad podrías mostrarte. Yo decía que en realidad llegamos a un punto de nuestros conversatorios donde tenemos que hablar de un menudo tema. Todo está lindo, todo está bien, pero nadie trabaja gratis, nadie trabaja por amor al arte, con lo cual todos tenemos una soberana expectativa de que nuestro trabajo, llegado el momento, va a ser satisfecho de acuerdo a nuestras expectativas, como dije al principio. Y como tienen, es cierto, está en la ley, en principio, este conversatorio tiene claramente dos partes. Una es la que tiene que ver con nuestros emolumentos, sagrados emolumentos, que en muchos casos no tiene, en muchos no tiene el carácter alimentario que tiene para los primos, pero lo es en esencia y en la realidad para todos los que de una o de otra manera aceptamos trabajar en esto y queremos trabajar en esto y vivimos y comemos y nos producimos en función de esto. Y decía, porque dependemos de una regulación judicial, de una regulación que es judicial, y muchas veces los plazos y los términos no van muy acompañados con el esfuerzo puesto. Entonces, este quinto tópico, que seguramente va a ser A y B, los dos tienen que ver con los honorarios de la sindicatura en general. Una parte guarda vinculación con los concursos, otra parte guarda vinculación con las quiebras. Hay todo un aspecto importante que sobrellevar, que guarda también vinculación a manera de introducción, lo digo, porque ¿qué pasa acá? Con el acuerdo homologado hay regulación, o debiera haberlo, con el preventivo desistido también, con el preventivo que deviene en quiebra por fracaso también, después pasamos a la quiebra y con la que finaliza con la liquidación de los bienes también, la que viene convertida del concurso también, cuando hay avenimiento en la quiebra también, cuando se concluye por pago total también, cuando hay clausura por falta de activo también debería haber regulación, cuando hay inexistencia de acreedores también, en el countdown también, como controlador en el cumplimiento del acuerdo también, en la continuación del 218 también. Todo eso hace que tengamos un montón de oportunidades. Las va a desarrollar magistralmente, como siempre, Silvia. Yo estoy haciendo una introducción y voy haciendo los aportes, y medio como que tal vez un poco más mi aporte puede ser, esto es en el plano de los supuestos, no pase tanto por explicar que esto es importante, porque cuando uno trabaja como síndico, espera una regulación firme, razonable, equilibrada y oportuna. Todo esto que hablemos con Silvia es muy importante. Pero también lo es, y siempre lo dije, y por ahí tengo en el auditorio algún ex alumno o ex alumna, he dicho muchas veces que no hace falta esperar los 5 años de antigüedad para ejercer la sindicatura, porque la verdad, y digo esto nomás porque es la puntita de lo que vamos a hablar en otro momento, cuando uno tiene el sartén por el mango y está armando el concurso en su estudio, la determinación, la cuantificación, la oportunidad de lo que son honorarios, no tiene la suerte de la potestad de su señoría para hacerlo cuando corresponda, porque uno lo acuerda administrativamente, como acuerda los honorarios mensuales con cualquier cliente del estudio, en cualquiera de los ámbitos de incumbencia en los que estamos acostumbrados a trabajar, impositiva, de auditoría, de contable o de cualquier otro de los que están previstos en nuestra ley, que todos conocemos. Pero vamos a dejar eso para hablarlo luego, más adelante. Si podemos hoy, si no será en el próximo
conversatorio, dejaremos el último conversatorio para las novedades de los avances que tengamos de las modificaciones de la ley, como para cerrar un poco el ciclo, al menos de este año pandémico. Y sí vamos, por lo que no es tampoco poca cosa, saber dónde estamos parados para cuando vamos trabajando, en oportunidades que vamos trabajando, en qué momento nosotros podemos tener devengamiento, porque en definitiva, y con esto termino, Silvia, no te jodo más, uno tiene lo único que ve cuando agarra como síndico una causa, después que si se acumulan bolillas, nos notifican, aceptamos porque tenemos la perfección de la carga pública, lo único que uno puede encontrarse con dinero son el cobro de los aranceles, que todos sabemos qué carácter tiene y qué tratamiento puede llegar a terminar siendo, con lo cual es algún dinero que depende de la cantidad de acreedores, y menos mal que ahora se actualiza, es algún dinero que nos sirve para sobrellevar los primeros tiempos, porque lo demás es todo a el momento de regulación, vamos a los postres, y entonces si vamos a los postres, hay que comer y todo lo demás, y cuando llegue el postre comeremos. Por lo tanto, por lo menos sepamos qué es lo que estamos devengando, alguna idea. Y no se olviden que cada cosa que se incidenta también debería estar sujeta a regulación. Con lo cual, hay por ahí alguna suerte de caminos adicionales que van sumando para esto. Pero la verdad, como digo siempre, la dejo a mi amiga Silvia para que adentre el tema y los vamos sobrellevando. Así que, Silvi, si te parece, yo me silencio y dejo tu exposición brillante como siempre. Vamos a tratar. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros cuando conversamos con Víctor pensamos cómo vamos a exponer o cómo vamos a conversar sobre el tema de honorarios. Tiene muchas aristas, es muy diversificado. Entonces optamos por el día de hoy, como dijo Víctor, vamos a mirar qué dice la ley, porque ahí está nuestro primer gran límite, qué nos dice la ley. La ley, en una sección, que son 7 artículos básicamente, nos habla de la oportunidad de regulación de honorarios y nos habla de la base, qué base se toma para regular los honorarios. Esos dos aspectos son los que regula nuestra ley 24.522. Entonces, hoy vamos a hacer un repasito, un resumen de qué dice la ley, qué hay de la jurisprudencia, de la doctrina en cada caso, y luego vamos a conversar, o ya la próxima semana, cómo es en la realidad, cuál es la situación de hecho del momento, de la cuantía, para cobrar los honorarios. Entonces, siempre hablamos de la sindicatura, arrancamos por hablar de la sindicatura. Y la próxima semana también la idea es hablar de otros honorarios como contadores a raíz de la prestación de los servicios en un proceso concursal. Así que yo voy a ver si les comparto un resumencito para ir mirando entre todos qué es lo que nos dice la ley, para recordar un poquito. Vamos a ver si puedo presentar sin salirme. A ver. Ahí se ve. ¿No se ve todavía? Silvia, se ve perfecto. Bueno, se ve perfecto. Yo escribí acá una frase que encontré en uno de los tantos libros que uno lee, mira, que me gustó mucho, que puso el profesor Ulnick en un libro de actuación judicial para actuación del contador en el ámbito judicial, y él arranca en la sección de los honorarios, honorarios en materia judicial y específicamente en materia de sindicatura. Él arranca con esto que a mí me gustó mucho, que dice: en la exposición de motivos de la antigua ley de quiebras 11.719, su autor, el doctor Ramón
Castillo dijo que las funciones de síndico debían ser remuneradas, que nadie sacrifica su propio tiempo para dedicarlo gratuitamente a otros. De todo lo que encontré, me pareció lo más justo y cercano a el derecho a una retribución que tenemos, que está consagrada en el artículo 14 de la Constitución. Por eso es que yo lo puse al final de estas filminas, pero me parece que es súper importante que siempre tengamos presente que nosotros, por un trabajo que hacemos, merecemos una retribución, y es cuestión de ir a estar a tiempo y antes de tiempo. En el caso de la sindicatura, uno cuando arranca en el cargo, ahí es, como ya por ahí lo conversamos en alguna oportunidad, me parece a mí que ahí es el mejor momento para ir conversando sobre los pagos a cuenta que se puede ir recibiendo. Pero bueno, en nuestro régimen de la Ley 24.522 establece en una sección específica de honorarios dos aspectos que son fundamentales y que de ahí se despliegan un montón de combinaciones, que es la oportunidad para regular honorarios y la base de las regulaciones de honorarios en materia concursal. Entonces, vamos a comenzar a hacer un repasito por los artículos, que no son muchos, son 6 o 7, más o menos 6, 7. Y bueno, a ver, ustedes me dicen si se sigue viendo, o me avisan si no se ve más. Bueno, acá, ¿qué tenemos? Artículo 265 nos dice cuándo. ¿Cuándo nos van a regular honorarios? Siempre por un inciso residual, que es el inciso 5, resume que al concluir el procedimiento del concurso preventivo o de la quiebra, o sea que tiene un efecto residual, y esta es una enumeración no taxativa, dice la doctrina. Entonces, esto está en la ley al homologar el acuerdo, al sobreseer los procedimientos por avenimiento, al aprobar cada estado de distribución complementaria por el monto que corresponda a lo liquidado, al finalizar la realización de los bienes, y, como les decía, el inciso 5 deja abierta a que se regulen honorarios que por cualquier motivo hacen que el proceso se termine. Entonces, artículo 65, oportunidad. El proceso se termina de alguna manera y hay que regular honorarios. Así, ahora vamos a ver que en el caso del concurso preventivo, este resumencito está de varios libros. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el del autor de Junien Bass, y él explica, me gusta cómo explica, lo entiendo, por eso es que lo puse en el cuadrito. A ver, según la doctrina se pueden enumerar supuestos de regulación de honorarios. Tenemos proceso de concurso y tenemos proceso de quiebra. Ahí ya nos vamos bifurcando. Y la doctrina dice, por ejemplo, rechazo de la presentación concursal, ab initio al expedirse el juez sobre la improcedencia. Hay doctrina que dice que ahí ya corresponde la regulación de honorarios. Al ordenarse el cese del concurso preventivo por desistimiento voluntario o sancionatorio, obviamente se supone que cuando hay funcionarios designados, al homologarse el acuerdo preventivo, al declararse que se ha concluido con el cumplimiento del acuerdo preventivo, y en la quiebra, inciso 5, es como que trae un resumen de todas las opciones por las cuales concluye este proceso, pero que no están enumeradas. Entonces, la doctrina, yo puse la doctrina porque está fuera de lo que dice la ley, o sea, son opiniones doctrinarias que luego, en algunos casos, sientan precedentes jurisprudenciales. Entonces me pareció oportuno que otras opciones de regulación de honorarios que no están específicamente son las que la doctrina sostiene que corresponde regular honorarios. Al desestimarse o rechazarse la declaración de quiebra, dice una postura, al concluir la quiebra por algún modo no liquidativo, porque habla de base en caso de liquidación y de realización de bienes más adelante, pero también dice parte de la doctrina que al concluir la quiebra por modo
no liquidativo, por un recurso de reposición con o sin trámite, avenimiento, cartas de pago, inexistencia de acreedores, esa opción está más abajo, es interesante cuando no hay acreedores, pero el síndico hizo y tiene que hacer el informe individual, informe general, el cese de la quiebra luego de transcurrido 2 años de haberse clausurado el procedimiento por falta de activo o porque ya se produjo la distribución final. Estas opciones me pareció interesante que las tengamos en cuenta porque la doctrina va sentando precedente y algún juez comienza a aplicarlo y bueno, de ahí surge la jurisprudencia también. Otra opción, al concluir la etapa de liquidación de bienes, aprobarse el estado, que eso está previsto en la ley, cuál es la base de cálculo. Otra opción, al aprobarse cada estado de distribución complementaria, al aprobarse una distribución del remanente en caso del pago total, y obviamente en los casos de continuación de la empresa, donde ahí hay un porcentaje aparte para el síndico que se debe o se origina en una empresa que se declara la continuidad. Entonces, características que nosotros tenemos que tener en cuenta que nos dice la ley, es una enumeración no taxativa, puede haber oportunidades que impliquen el cese del proceso falencial. Eso se desprende de la oportunidad, cuando corresponde. El artículo siguiente nos dice, bueno, ¿cuánto es lo que se va a regular? Hay un primer tope, hay primeros topes para el total de los honorarios, los nuestros y los del resto. Eso está en el artículo 266, donde la ley es clara en ese sentido y dice que en el caso de acuerdo preventivo, los honorarios totales de los funcionarios, de los letrados del síndico, del deudor, son regulados sobre el monto del activo prudencialmente estimado por el juez o el tribunal en proporción no inferior al 1% ni superior al 4%. Teniendo en cuenta los trabajos realizados y el tiempo de desempeño. Entonces, en síntesis, ¿qué nos dice este artículo? Hay un tope máximo con un límite en el pasivo, porque está un agregado. ¿Cuál es la base económica? El activo. Puede ser entre el 1 y el 4. Ahora, ese tope máximo tiene el 4% del pasivo verificado. Acá pusimos una aclaración, que es una modificación, que es interesante tener en cuenta, donde si el monto del activo supera 100 millones de pesos, los honorarios previstos no pueden exceder el 1% del activo estimado. También genera muchas posturas encontradas con la doctrina, incluso hay criterios de jueces que son antagónicas, todo lo que tiene que ver con regulaciones de honorarios, no tanto en la oportunidad, sino en la base sobre la que se calculan y esos topes. Son 2 puntos que permanentemente hay posturas en un extremo y posturas en otro, de la doctrina, y hay jurisprudencia también al respecto. No hay un criterio uniforme. Entonces es interesante que por lo menos vayamos haciendo los números y sepamos la base de cálculo sobre la que se aplican estos porcentajes. Además, también hay quienes dicen que es el valor del precio de los bienes realizados. Otra corriente sostiene que es el valor neto obtenido, descontado de los gastos. O sea, todos los puntos y las variables que vamos tocando y mirando en nuestra fórmula o estudiando, todos merecen sí o sí 2 opiniones, según la doctrina y la aplicación de criterios de los jueces en los casos de regulaciones. Hay un tope mínimo,
sí que la ley dice que no puede ser inferior a 2 sueldos de secretario del juzgado. Este es un resumencito de esa regulación total para todos los funcionarios. La jurisprudencia y a raíz de estadísticas que se hicieron, concluyen, y los libros y la doctrina lo recoge, que entre el 60 y el 70% es lo que se le asigna a la sindicatura. De ese primer tope que tenemos por el artículo 266, ese primer valor está estadísticamente destinado entre un 60 y un 70% para el síndico. Es lo usual de esa escala. El resto se distribuye entre el asesor de la sindicatura y el letrado concursado. Esto es lo que surge estadísticamente, histórica y estadísticamente lo que pasa. Ahora, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Ruilón, que él sostiene que los honorarios del asesor de la sindicatura, como son a cargo del síndico, porque eso dice el artículo 257, considera que de este 60-70%, el síndico le tiene que pagar al asesor que haya contratado. A Dios gracias, la jurisprudencia no aplica exactamente ese criterio, mayormente, ¿sí? Hay una regulación total donde 60-70% para la sindicatura y el resto entre los otros funcionarios, incluido el asesor del síndico. Obviamente a esta postura, Ruilón lo puse porque es el que más lo conozco, pero hay varios autores, más conozco sus libros, hay varios autores que están con él, y obviamente quienes cuestionan la postura de Ruilón sostienen que tiene que ver con la constitucionalidad de la norma. ¿Por qué? Porque limita el costo del proceso concursal. Los que están a favor de que el síndico se haga cargo de los honorarios de su asesor son aquellos que dicen que por cuestión de economía en el proceso concursal. Entonces, conspiraría contra esta institución o ese criterio o ese principio de que el menor costo procesal posible para este proceso concursal. Por eso es que consideran que el síndico tiene que hacerse cargo. El resto dice que no, que el hecho de los que sostienen que el honorario del asesor tiene que ser abonado por el síndico o soportado por el síndico, está afectando un derecho profesional, porque el honorario es la retribución por la tarea realizada. Entonces, consideran que cuando habla la ley de en total, aparte está la figura del letrado del síndico, pero mayormente lo que todavía se aplica o se sostiene o se ve es que entre el 60 y el 70 va para el síndico. Esto no es tan aplicado o no es mayormente aplicado en la jurisprudencia. Artículo 267. Ahí nos cuenta qué pasa con la quiebra. La quiebra, tenemos situaciones que haya habido liquidación de bienes, realización de los bienes, ¿sí? Entonces ahí miramos qué nos dice el artículo 267. Entonces, ¿qué dice? La regulación de los honorarios de los funcionarios y profesionales, todavía estamos todos, no solo los síndicos, se efectúa sobre el activo realizado cuando ha habido liquidación de los bienes, no pudiendo ser inferior al 4% ni a 3 sueldos del secretario de primera instancia, el que sea mayor ni superior al 12. Acá tenemos 3 topes, pero siempre estamos hablando de honorarios para todos los que intervenimos en un proceso concursal. En síntesis, un tope máximo del 4 al 12, con un mínimo de 3 sueldos de secretario, y si obviamente lo pone como un gasto de conservación y justicia, se cobra primero, del artículo 240. Estos parámetros se aplican, como dije, en el caso de venta de bienes. Acá están algunos tips al finalizar la realización de los bienes.
por lo que fuere, o porque no alcanzó, o porque en la quiebra concluye por pago total, al aprobarse. Esta es una enumeración que la puse como ejemplo. ¿Qué pasa en la quiebra concluida por avenimiento? Se siguen las pautas reseñadas con una variante. La base económica de regulación se estima sumando el activo realizado, el valor prudencial de los bienes no liquidables. Nosotros ya a partir del 267 empezamos a hablar de la base. Primero hablamos de topes de porcentajes y luego ya empezamos a tocar la base sobre la que aplicamos esos porcentajes. Entonces, la quiebra concluida por avenimiento me dice que hay que adicionar al valor de los bienes realizados el valor de los bienes no liquidados, o sea, todo el valor del activo, según la doctrina y la jurisprudencia. Cuando se habla, en este caso, se habla del valor de todos los bienes que estaban. Ahora, estadísticamente, también, para la mayoría de los jueces, las regulaciones han ido entre el 60 al 80% para el síndico. Esto está por estadística, ¿sí? En todos los juzgados. Y obviamente la doctrina también lo acepta. En el caso del concurso éramos el 60 al 70%, y en el caso de la quiebra, para la sindicatura, cuando habla de honorarios totales, suelen asignar entre el 60 y el 80. La diferencia se va a distribuir entre los letrados del fallido, el peticionante y del peticionante de la quiebra. A ver, otro tema de discusión que divide doctrina y divide jurisprudencia. La base económica. Veníamos bien con los topes, máximos, mínimos, activos realizado, liquidado, cuando algunos autores dicen, y algunos jueces sostienen, activo realizado, ¿cuál es? ¿Es el precio obtenido por la venta de los bienes? ¿O estamos hablando de un activo cuyo precio obtenido por la venta le descontamos los gastos necesarios y es un neto? O sea, importe bruto versus importe neto. En torno a eso también están divididas las posturas, y de hecho hay jueces que toman uno u otro criterio, y también los autores están con distintas opciones. Acá hay 3 opciones, por ejemplo, son algunas de las que yo les resumí, ojo. Una opción dice que esta base regulatoria está integrada por todos los valores que conforman el activo realizado, todos los bienes, ¿sí? El monto bruto obtenido. La otra corriente dice que esa base regulatoria es el importe neto. ¿Por qué? Porque lo asimilan al hecho de lo que se obtiene luego de descontar todos los gastos. Entonces, la circunstancia de importe para distribuir es lo que asimilan importe para regular honorarios sobre eso. Esa postura compara con la situación de que sea un activo como para distribuirse. Entonces, por eso sostienen que hablan de un activo líquido, u otros autores dicen neto, pero está dentro de esta postura o dentro de esta opinión. Otra opción que sacamos en limpio, que el producido de los bienes afectados a garantías reales, si debe deducirse o no de esa base de regulación. Bueno, ahí se desprenden más opciones. ¿Por qué? Porque hay algunos que consideran que esos bienes que están afectados a garantías reales no integran ese activo total valorizado base para aplicar los porcentajes y regular honorarios. Y hay otros que consideran que sí, porque está hablando de bienes y activo realizado. No dice activo realizado que no fuera con garantía especial, ni habla del concurso especial. Habla de activo realizado, dice la ley. Entonces, quienes sostienen que los bienes que tenían una garantía real, tenían un privilegio, básicamente sus acreedores son privilegiados,
deben descontarse del valor total de los bienes. Y hay otros que consideran que no, porque no está expresamente prohibido. Estos son algunos de los 3 puntitos en resumen que hay mucho, y los jueces aplican uno u otro. Yo creo que dependerá del dinero que hay en juego, pero como suele pasar en las quiebras y todo eso, ya hay poco dinero al momento en que se procede a la regulación de honorarios, entonces ahí es como que empieza la pelea por qué torta aplicamos, la más grande, la más chica, le sacamos un poco y qué porcentaje aplicamos. Creo que tiene que ver un poco con eso. Está diversificado. Estas tres opciones están vigentes. Hay antecedentes de los que toman la opción 1, la opción 2, la opción 3, en todos los casos, tanto jueces como autores, ¿sí? Vamos con el artículo 268. El 268 me dice qué pasa cuando concluye la quiebra definitiva. Entonces, quiebra por pago total, cuando se clausure el procedimiento por falta de activo o porque no existen acreedores verificados. Bien, los honorarios de los funcionarios y los profesionales se regulan teniendo en consideración la labor realizada. Entonces, otra controversia. Cuando yo escribí controversia, me refiero a no hay una postura uniforme tendiente a, están bien divididas las opciones en la doctrina y sobre todo en los jueces. Entonces, ante la ausencia de los acreedores, motivó que se debatieran si las costas correspondían al fallido o al acreedor peticionante, en función de quién era el que en rigor había producido el desgaste jurisdiccional. O sea, el acreedor que pidió la quiebra, luego nadie verificó, bueno, tendrá que hacerse cargo del gasto. El fallido pidió su propia quiebra, no hubieron acreedores, bueno, los gastos tendrá que afrontarlos el fallido. Hay también 2 corrientes, básicamente. ¿Y qué pasa? ¿Qué dicen de los honorarios de la sindicatura en estos casos donde no ha habido acreedores y no se han presentado a verificar, o bien se presentaron a verificar pero no han sido declarados ni verificados ni admitidos? Y bueno, los que sostienen que de todos modos los honorarios de la sindicatura se deben pagar, dice que hay tareas que se hacen porque está contenido en esta expresión, en consideración a la labor realizada, al margen de los acreedores verificados que se presentaron, que no se presentaron. ¿Sí? Acá algunos autores dicen está el informe individual y el informe general, mínimo. Entonces, en estos casos, la ley estipula que esos honorarios tienen que ser aplicando el criterio que es la labor efectivamente realizada. Artículo 269, caso de continuación de la empresa. Nosotros sabemos que cuando se declara la quiebra, hay un lapso de tiempo en el cual el síndico, los empleados, los acreedores, pueden pedir la continuidad de la explotación, fundamentando, justificando el perjuicio mayor que sería cerrar, cortar un proceso, y obviamente presentando una opción, un plan de negocio, dice la ley viable, donde se demuestre, generar recursos, los costos no van a ser nuevos pasivos, los empleados, bueno, y sí está consensuado y aceptado por la jurisprudencia cuando hay pedido de continuar la explotación en caso de mantener la fuente laboral. Entonces, eso sí, no dudan, y ante caso de duda aplican lo que dice la ley, que es declarar la continuidad de la empresa. Al margen de eso, los empleados se pueden organizar en forma de cooperativa. Al margen de eso, los acreedores también pueden solicitar la continuación de la empresa. Y obviamente el síndico es una de las facultades que tiene el síndico. Ahora bien, ¿qué pasa en esos casos? Cuando hay quiebra con continuación. La base económica es el resultado de la gestión
negocial acaecido durante el término de la continuación de la explotación de la empresa. Obviamente, acá la conservación de la empresa como un instituto o como un instituto tutelado dispone un sistema retributivo desvinculado del producido de la liquidación de bienes y le otorga al juez el margen discrecional para definir el modo. Es decir, los autores y la jurisprudencia, cuando fundamentan las regulaciones de honorario en los casos de continuación de la empresa, toman una base económica que está relacionada con la gestión durante la continuación de la empresa y no tienen en cuenta el patrimonio, ni el activo, ni los bienes a realizarse, ni los bienes a qué valor. A eso se refiere, por eso le quise hacer esta aclaración, que en el caso de continuación de la empresa hay una regulación diferenciada y según la doctrina y la jurisprudencia, les vuelvo a decir, confluye o se justifica, se ampara o se asienta en que es coherente con esa preservación del principio de una unidad económicamente viable. Para promover eso, entiende la doctrina que la jurisprudencia no se aparta de un esquema de regulación especial en estos casos. La continuidad de la empresa, está la promoción o el fomento de los contratos de trabajo, la promoción de el armado de una cooperativa por parte de los empleados y que el Estado tiene obligación de asistirlo, porque eso está también. Entonces, consideran que la ley, al establecer y los jueces receptar una regulación de manera diferente en estos casos, responde a esa tutela de esos principios de conservación de la empresa en marcha, de tutela del principio protectorio de la fuente laboral y la obligación que le impone al Estado la ley de asistir en los casos de cooperativas de trabajadores. Es muy interesante todo lo que hay en la bibliografía, en la doctrina, sobre los fundamentos de por qué en estos casos se regula de otra manera, hasta un 10% del resultado. O sea, no tiene que ver con los bienes, no tiene que ver con el valor de sus bienes, tiene que ver con la gestión. Artículo 270. Dentro de la continuación de la empresa, también hay otras alternativas. Siempre es el juez. No nos olvidemos que la característica de inquisitoriedad de este proceso es el juez es el que decide. Entonces, siempre lo que necesitemos lo vamos a plantear, como mucho será un no, pero bueno, acá el juez decide. Lo fantástico de esta materia es que todo puede ser. Todo puede ser, bueno, en mi opinión. Entonces, los casos de continuación de empresa, ¿qué otras opciones puede haber? Cuando dice autofundado, el juez va a fundamentar, porque puede ser una cantidad determinada al coadministrador, sin depender del resultado, o sea, lo que decíamos en el artículo anterior, el juez puede decidir de otra manera, siempre y cuando lo fundamente. Otra opción, el pago por periodos, ¿sí? Va pagando por periodos mensuales al síndico y al coadministrador. El coadministrador solo tiene derecho a honorarios en conformidad, bla, 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 sin participar del producido de los bienes. Cuando hay continuidad de la explotación, vamos a tener la opción, continúa el síndico, puede nombrarse un coadministrador también, uno o varios, de acuerdo a la naturaleza. Puede ser que sea el tipo de negocio requiera un conocimiento, una profesión, un oficio que desconoce el síndico, entonces es necesario traer un coadministrador que tenga que ver con decisiones estrictamente técnicas y teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad de la empresa que va a continuar con su tarea. Entonces, está previsto que para ese coadministrador también se le puede asignar un importe fijo, puede ser ese 10%, puede ser el pago por periodos. En definitiva, el juez
es quien tiene esa potestad. Artículo 271, bueno, ¿qué habla? Habla en definitiva que cuando se hablan de honorarios de los profesionales, no se aplican las leyes que establecen honorarios profesionales en el ámbito judicial. Es autónoma la aplicación de estos artículos. Entonces, ¿qué dice? Cuando tienen que regularle los honorarios a un abogado, se hace lo que dice el juez, el concurso de quiebra. No se aplica lo que dice su escala de abogados, sí, digo bien, de los colegios de abogados. Cuando tienen que regularle honorarios a un contador, no se aplica la escala de honorarios del régimen arancelario establecido por el Consejo Profesional para la Actuación, aunque esté previsto en la respectiva ley arancelaria en la actuación de un contador en el ámbito judicial, no tiene por qué aceptarlo y acatarlo el juez, porque este artículo 271 dice que se regula por los parámetros que dice esta ley, que justamente al margen de todo esto, cuando en la Comisión de Actuación Judicial se pide, planteemos esto al superior, miramos, controlemos que el juzgado tal que se aplique nuestra escala, nosotros queremos, o es nuestro anhelo, que respeten nuestra ley de regulación de honorarios o que la adapten, que la acepten. Pero por este artículo, esta regulación de honorarios tiene su propia autonomía y está bien establecido. Para el cálculo de las regulaciones previstas en esta sesión no se aplica la ley. Entonces se basan en esto los jueces para decir, yo tengo los parámetros en el régimen de la 24.522. No me vengan a plantear un cálculo de honorario según la ley arancelaria, por hablar en un término coloquial y para que nos vayamos entendiendo. Entonces, amparados en este artículo, es como que nos cuesta un poquito que los jueces puedan regular mirando alguna base indicativa que somos las que elaboramos a nivel consejo. Entonces, ¿qué dice? La regulación inferior al mínimo. Bueno, el segundo párrafo de este artículo, ¿qué nos trae? Nos trae una situación particular cuando la aplicación de la escala arancelaria conduce a una desproporción evidente entre la importancia del trabajo y la distribución resultante. Es decir, en definitiva, todo este artículo le da fundamento al juez para que el juez, por supuesto, justificando su decisión, aplique solo estos criterios. Así como en los casos en que no hay liquidación de bienes y tendrán que regular honorarios por la labor realizada, que nos beneficia, así acá también es como que nos condena el hecho del trabajo realizado, porque los jueces terminan todos sus considerando, visto, bla, 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 en función de la tarea y del trabajo realizado. Entonces, bueno, son dos caras de la misma moneda, en mi opinión. Así como nos favorece en algunas situaciones, nos perjudica, porque a esto se atan los jueces, no solo de concursos y de quiebras, las pericias terminan ellos considerando que es en función de la tarea, y volvemos a la misma discusión que cómo juez va a evaluar la tarea que hago yo si un juez no es contador. Pero bueno, ese es otro tema y es un comentario que viene al caso en mi opinión, ¿no es cierto? El juez puede perforar esos mínimos. Otro problema que se arma ahí con la jurisprudencia. En este caso la norma autoriza perforar los mínimos, es decir, si encima el mínimo considera que es desproporcionado por la función realizada, evaluada por él, un abogado, no un contador, bueno. En fin, esa es la realidad que tenemos. Obviamente los honorarios son apelables, eso es el último artículo que tiene esta sección, ¿sí?
donde cada uno cuando recibe la regulación puede apelar al tribunal de segunda instancia. Lo traje porque es para terminar un poco la sección. Siempre podemos apelar. Lo importante para apelar es tener los fundamentos. Y los fundamentos surgen de todas las posiciones doctrinarias y de toda la jurisprudencia que hay como antecedente. Entonces, es súper importante saber qué corrientes, me parece a mí, hay de opinión para poder fundamentar y respaldar. Si ponemos que es de carácter alimentario, como que los jueces no, en el caso de los contadores, no los hace moverse mucho acá en Sapeña. No es usual, o sea que prácticamente podemos morirnos de hambre y a ellos no les mueve nada. Sí, pero bueno, es cuestión de fundamentar. Me parece que por otro lado, sí, a mí, siempre lo repito, me gustaría que pueda acceder y aprender todo lo que es procesal y apelaciones y ver cómo fundamentamos de la mejor manera para hacer valer el derecho que tenemos a una retribución justa. La labor de la sindicatura, la incumbencia la tenemos los contadores, no la tienen otros profesionales. Es una responsabilidad muy grande y es mucho trabajo, realmente es mucho trabajo. Y esto es una opinión personal ya, para terminar un poco este resumencito, no sé qué podríamos exponer para que un juez que no es contador entienda la magnitud de lo que nosotros representamos. Pero nosotros tendríamos que empezar a pedir y buscar mejores opciones de fundamentar. Bueno, acá estaba yo con lo que arranqué, que me gustó mucho, que es una retribución justa, y hasta aquí llegó mi resumencito. Yo me fui solo por la ley, solo por la ley, con la idea de que recordemos, y de aquí sale todo el resto, todo esto es una síntesis simplemente, es un tema que realmente es muy controvertido. Todas las partes salen satisfechas, a nosotros nos interesa saber qué es lo que nos conviene hacer a nosotros para jerarquizar la profesión y para cobrar de la mejor manera posible. Hubieron varias oportunidades en que se hicieron propuestas para modificar la ley en lo que tiene que ver la oportunidad de la regulación de horarios. Se han pedido regulaciones provisorias, anticipadas en otras etapas, para evitar que a la hora de tener que pagar, distribuir, luego de la distribución de bienes, de liquidaciones, si no haya regulación, o no hay base, o no hay con qué pagar. Entonces, por ahí para el próximo conversatorio que hablamos de otra cuestión que no es lo estrictamente que dice la norma, vamos a conversar las opciones, que por ahí habría que insistir y buscar la vuelta, que saquen algo que modifiquen de la oportunidad. Hay que insistir en la oportunidad para que nos vayan regulando de manera provisoria a medida que va pasando alguna etapa o del concurso que sea a cuenta, por comentarles algo, digamos. Es un tema muy controvertido, no hay uniformidad ni en la jurisprudencia y obviamente tampoco en la doctrina. Y bueno, no sé, Víctor, ¿qué más tenés para ir agregando? La verdad que lo mencionaste como que, Silvia, era tu opinión personal. Yo agrego, comparto plenamente tu opinión personal, la hago mía, más que nada en cuanto a que lamentablemente quien tiene que justificar, apreciar o alguno de los sinónimos que tengan que ver, no son contadores, con lo cual no están en condiciones de saber cuán complejo, cuán delicado, cuán laborioso, cuán importante pudo haber sido o relevante pudo haber sido nuestra tarea, con lo cual, lamentablemente, estamos en manos de quien califica algo que no sabe cómo hacerlo, obviamente. Y eso conlleva todos estos desaguisados, por un lado. Por otro lado,
no sé cómo hiciste, sí sé cómo lo hiciste, y es absolutamente meritorio, Silvia, que te has tomado menos de 50 minutos para recorrer, no sé qué opina el auditorio, pero para quienes estamos en el tema, es un tema complicado. Me imagino, para quienes están escuchando y viendo, la cantidad de opciones que habrán visto, la cantidad de cuestiones supeditadas y lo que es más y más complicado, por llamarlo de una manera. Vieron, se dieron cuenta que gran parte de esta historia, que tiene que ver con nuestros bolsillos, y eso es lo lamentable, está sujeto a una cuestión estrictamente subjetiva, está sujeto a una apreciación de vuestra señoría, de su señoría, que tiene que ver en términos fundados, y es un frecuente latiguillo de los señores jueces en sus sentencias, que está sujeto a la complejidad que ellos determinaron, al tiempo que llevó y a otras cuestiones que muchas veces tienen que ver con lo que ellos perciben como que fue nuestro esfuerzo como síndicos. Yo, por otro lado, debo reconocer, mea culpa, siempre lo digo en clases, que a veces los informes individuales que uno hace, que nosotros los contadores hacemos, son muy escuetos, y entonces por ahí los magistrados se prenden ahí para decir, para traer esto no colaboran nada. Entonces yo siempre suelo decir también que los informes individuales deben ser lo más completos posible, lo más fundado posible. Se supone que le tenemos que ayudar a su señoría a resolver cuestiones que tienen que ver con la cristalización de los pasivos, a los cuales tuvimos acceso solamente nosotros hasta que llegue la resolución del 42, con lo cual estamos en condiciones de tener acceso nosotros para opinar. No obstante, esto que estoy diciendo de bien abstracto, como ellos dicen, porque muchas veces todo el esfuerzo que uno pone, el mayor esfuerzo, el mayor empeño, no necesariamente se traduce en una mejora posicional en términos de la liquidación en la oportunidad de nuestros honorarios. Que menos mal, dentro de todo, salvo algunos contadísimos casos de quiebra sin bienes, cuando no hay bienes, lo tenemos dentro de todo garantizado. Ahora bien, no sé si se percataron que dentro de los privilegios estamos, pero la ley aparte, con las últimas reformas, aparte de otorgar privilegios a algunos créditos con base de asiento, les da preferencia de cobro, con lo cual yo suelo decir que tiene privilegio, doble privilegio, porque uno es el privilegio de la ley y el otro es la temporalidad. Los laborales, por ejemplo, y el concurso especial que normalmente apunta a cobrar no solo mejor, sino antes. No es nuestro caso. Entonces deberíamos ir pensando a futuro que todo este manejo de honorarios por la parte judicial, porque la que vamos a hablar en los próximos conversatorios tiene que ver con nuestro trabajo y nuestro cobro en este ámbito, pero fuera del juzgado, que es la labor de los contadores armando o preparando concursos y acompañando el proceso, por supuesto. Es un tema de año y medio, 2 años como mínimo, de trabajo asegurado, obviamente sometiéndonos al régimen de las prácticas judiciales y los procesos, o procesalmente a los juzgados, pero desde afuera, por decirlo de una manera, o al menos para acordar honorarios por afuera, quedamos inmersos en este tema. Y no de balde, uno de los ejes del trabajo de la reforma tiene que ver justamente con honorarios. Esto que acaba de presentar Silvia magistralmente, como siempre, tiene que ver con un tema absolutamente controversial para nosotros los contadores en este ámbito. Y será por eso que yo más de una vez dije por qué somos pocos síndicos. A lo mejor esto que estamos hablando ahora, con el devenir del tiempo y el desgaste que se produce en el cobro, hizo que muchos terminen no teniendo el interés de permanecer en el lugar. Entonces, por ahí de pronto suena como, en este momento me suena como movilizador. Digamos, tiramos una puntita, tiramos una lluvia de comentarios, está visto, está claro que hay un montón de opciones, un montón de
de cuestiones que hay que resolver primero para poder tener una certeza, pero deberíamos pensar todos los contadores que vamos, de una u otra manera tenemos interés en esto, que cuando nos toque trabajar tengamos una base tranquila, segura, y también de alguna manera u otra esto moviliza para que todos y cada uno de los que estamos acá, que felizmente somos un montón, digo para los que ya éramos antes, que tengamos algún grado de opinión respecto al tema como para aportarlo. Quien habla integra la comisión de reforma y por ende estoy ávido de escuchar todos los comentarios que me puedan aportar para que cuando llegue el momento lo podamos aportar desde el Consejo Profesional a FACSE, porque somos los 24, uno por cada jurisdicción, trabajando cada uno en los temas, y sería muy interesante que todos, de una o de otra manera, preocupados o no, interesados o no, hagamos nuestro aporte de lo que comprende, lo que entiende. Y bueno, obviamente que dejamos para hablar en la próxima o en las próximas reuniones, algo que también es parte de nuestra incumbencia, porque acá estamos hablando del colega que está trabajando dentro del ámbito de la justicia o en el ámbito de la justicia como síndico concursal. Pero yo sigo insistiendo y batallo de que nosotros los contadores tenemos que armar los concursos, y no tanto los primos, aunque voy a reconocer también, y con esto termino, que es un trabajo interdisciplinario. Somos nosotros los que deberíamos armar y convocar a los colegas para la firma. Y no al revés, cuando todo lo demás lo arman otros y uno medio que viene de convidado de piedra. Y así también recibe las partes que correspondan. El proceso lo deberíamos, así como síndicos tenemos la dirección del proceso, y todo debería, siempre opinamos, pero la dirección pasaría por el síndico, afuera también debería ser así. La dirección del proceso la deberíamos tener nosotros, los contadores, que somos expertos en estos temas, y con la asistencia de los abogados. En ese ámbito, en las próximas conversaciones, vamos a tratar de desandar entre todos qué son pautas justas para acordar un trabajo profesional de estos estilos y no quedar un poco preso a toda esta maraña, por lo menos hasta ahora, de situaciones, de opciones, donde encima es todo o gran parte subjetivo, cuando en realidad no debiera serlo así. No, fíjese lo que uno larga y dice, bueno, ¿cuándo voy a cobrar? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cómo voy a cobrar? ¿Tengo o no tengo garantías de cobrar? Todas esas incertidumbres seguramente fueron las que hicieron de que estemos cada vez menos. Yo los insto, una vez más, a que pongamos las ganas de cambiar las cosas y no entrar por la más fácil, que es corrernos y que otros hagan lo que nosotros, porque ellos no tengo nada, por supuesto, pero están más acostumbrados a otros temas. A nosotros nos desgastan. Entonces lo que tenemos que buscar es la manera de que tengamos las cosas más claras, más entendibles, más al alcance, como para poder defendernos. Y lo tenemos que hacer desde el Consejo. Tenemos que buscar la manera que todas estas cosas estén visibles, defendibles y claras desde el Consejo, sin egoísmo, sin cuestiones personales. Tenemos que la matrícula tiene que salir en defensa de todos nosotros. Esa es mi opinión, creo que la de Silvia también, y para eso estamos, y estamos todos colaborando para que esto sea así. Así que si nos pasamos unos minutos, mil disculpas, coordinaremos el martes para la nueva fecha, pero bueno, lo de Silvia es brillante, no requiere participación mía, lo mío son aportes nada más, porque ha logrado ella en 50 minutos recorrer todas las asperezas que tiene la ley en términos de honorarios y su oportunidad, su determinación, y si no nos gusta, ese recurso. Así que de mi parte, muchísimas gracias por estar siempre, y siempre los invitamos a que estemos el más tiempo posible unidos en esta causa, que no es poca. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por estar, y les recuerdo todos los que tengan sentencias de regulaciones de honorarios que nos vayan pasando, así podemos fundamentar un planteo ante el superior y ver qué conseguimos, pero necesitamos de casos testigos, tenemos que ir bien armados o bien documentados del por qué nuestro pedido, y bueno, es cuestión de que nos vayan
haciendo llegar a la Comisión de Actuación Judicial las sentencias de regulación en los casos que se han apelado, para ir uniformando criterios. Yo creo que el criterio de manera corporativa es lo que a nosotros nos va, sin duda, a ayudar a mejorar nuestros honorarios en la labor judicial. Otras no tenemos. De manera individual es muy difícil que lleguemos lejos y pronto. Así que bueno, por mi parte es todo. Hoy fue un resumencito de la ley. Cada artículo tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos controvertidos, no hay un solo criterio uniforme, excepto los que puse ahí por estadística y como resumen. Y bueno, nos vemos el próximo encuentro y conversamos un poco de cuál es la realidad, cuál es la situación de hecho. Hoy hablamos de derecho, que nos dice la norma. Y el próximo encuentro ya conversamos un poco cuál es la estadística que tenemos en los hechos. Así que es todo. Hasta pronto. Si quieren preguntas, consultas, lo tiran al grupo de actuación judicial. Muchísimas gracias, chicos. Una de las razones por las que me dejé de inscribir después del 84 como síndico fue justamente el tema de honorarios. Yo tenía dos quiebras en General San Martín, y cuando las cobré no me alcanzaron para cambiar las 4 ruedas del auto que usaba para ir y venir los martes y viernes allá. Es la realidad, lamentablemente, y es la que tenemos que torcer. Sí. María Esther, es la que tenemos que torcer. Acá somos todos grandes, todos serios, todos profesionales. Deberíamos aunar esfuerzos. Por eso dije hoy, sin egoísmo, sin nada, aunemos esfuerzos para tirar todos del mismo carro, todos parejos, para posicionarnos en otra situación. Es la mejor manera, me parece a mí, de sobrellevar la situación. Como dijo Silvia, cada uno por su lado nos terminan batiendo. En equipo es otra cosa. Así que bueno, a todos muchísimas gracias y estamos en contacto por la coordinación de la comisión. Van a recibir el link para la próxima reunión. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.